Buenas, mis queridos estudiantes, una vez más, una clase virtual de física. Tengan todos una cordial bienvenida. Hoy vamos a trabajar lo que es movimiento circular uniforme y momento lineal. Pero antes una pequeña reflexión. El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. La metodología, recordando la metodología del trabajo, está dividida en tres partes: la guía integradora, la actividad de aprendizaje y el video de la temática. En la guía encontramos las competencias, habilidades, logros, la temática y las claves y los conceptos clave a desarrollar. El video es la explicación que hace el docente acerca de la temática, y la actividad de aprendizaje son las actividades de acuerdo a la guía de aprendizaje. Esa guía debe estar representada, debe entregarse por medio de un trabajo, lo cual tiene una pequeña estructura, que es tener una portada, unos objetivos, una introducción, desarrollo de la actividad, conclusiones y bibliografía. La plataforma es el medio por donde reciben y entregan las actividades. Además encontramos los libros y recursos relacionados con la temática. Y los encuentros sincrónicos, que son 3 encuentros que sirven para la explicación de la temática y aclaración de las dudas e inquietudes que tienen acerca de las actividades de contingencia. La exploración, a ver qué saben ustedes de momento lineal, de fuerza de gravitación universal y torque. Cantidad de movimiento lineal. Momento lineal o cantidad de movimiento de un cuerpo se define como el producto de la masa del cuerpo por su velocidad. La expresión o la ecuación está definida como P es igual a M por B, donde P es la cantidad de movimiento lineal que se mide en kilogramos metros por segundo. M sería la masa, que está en kilogramos, y la velocidad en metros por segundo. Las características. Da una medida de la dificultad de llevar un objeto que se mueve hasta el reposo. Por ejemplo, un camión tiene mayor cantidad de movimiento que un coche moviéndose a igual velocidad. Hace falta una fuerza mayor para detenerlo en un tiempo determinado que para detener el coche al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Como el camión tiene mayor masa, necesitamos más fuerza para detenerlo al mismo tiempo que al coche. Cantidad de movimiento y fuerza. Los cambios de cantidad de movimiento se pueden dar por 3 aspectos: un cambio de la masa, un cambio de la velocidad o un cambio de ambas. La masa suele permanecer constante, por lo que suele cambiarse su velocidad. Se cambia la velocidad, quiere decir que hay un cambio en la aceleración, y si hay un cambio en la aceleración quiere decir que hay una fuerza neta que actúa sobre el objeto, y estaríamos hablando de la segunda ley de Newton. Pero también depende del tiempo en que se actúe dicha fuerza. Si una fuerza no muy grande se le aplica durante un poco tiempo, se producirá un cambio pequeño en su cantidad de movimiento. Pero si esa misma fuerza se aplica durante un tiempo más largo, el cambio sería mucho mayor. Es decir, la variación de la cantidad de movimiento depende de la fuerza y del intervalo de tiempo. Veamos un pequeño ejemplo. Dice: un automóvil de masa de 1000 kilogramos se mueve con una velocidad de 72 kilómetros por hora hacia el norte, y un camión de masa de 8000 kilogramos se mueve con una velocidad de 9 kilómetros por hora hacia el norte. Verifiquemos si la cantidad de movimiento es igual para ambas. Lo primero que hay que hacer es la conversión de 72 kilómetros por hora a metros por segundo, y de 9 kilómetros por hora a 9 metros por segundo. Haciendo la conversión, 72 kilómetros por hora equivale a 20 metros por segundo, y 9 kilómetros por hora a 2,5 metros por segundo. Entonces veamos, la cantidad de movimiento del automóvil sería la masa, 1000 kilogramos, por su velocidad de 20 metros por segundo. Vemos que la cantidad de movimiento sería 20.000 kilogramos metros por segundo. La cantidad de movimiento del camión sería 8000 kilogramos por 2,5 metros por segundo, también nos da 20.000 kilogramos metros por segundo. ¿Por qué? Aunque el camión pesa más, tiene menor velocidad, por eso la cantidad de movimiento es igual. Veamos lo que es torque de una fuerza. El torque es un giro o vuelta que tiende a producir una rotación, cuando este puede rotar alrededor de un punto que se considera fijo. Las aplicaciones se encuentran en muchas herramientas comunes en el hogar o en la industria. Es necesario girar, apretar, aflojar un dispositivo. El torque se define como la tendencia a producir un cambio en el movimiento rotacional. Aquí podemos ver un ejemplo: cuando nosotros apretamos o soltamos una cuerda, cuando vamos al parque y nos subimos en el sub y baja, todo eso son torques.
Los factores que determinan un torque son tres: la magnitud de la fuerza aplicada, la dirección de la fuerza aplicada y la ubicación de la fuerza aplicada. Unidades del torque. El momento de torsión es proporcional a la magnitud de la fuerza y a la distancia desde el eje. Entonces torque es igual a ¿qué? A la fuerza por la distancia. Torque se mide en newton por metro, la fuerza en newton y la distancia en metro. Como podemos observar aquí, si aplicamos la misma fuerza a una mayor distancia vamos a tener mayor torque que si aplicamos la misma fuerza a una menor distancia. ¿Dónde podemos observar eso? Ustedes ven los llanteros cuando van a aflojar una llanta y está muy apretada, ellos que buscan una palanca. ¿Para qué? Para tener mayor torque. También debemos tener en cuenta el signo. ¿Cuándo el torque es positivo? Cuando está en contra de la manecilla de reloj. El giro va que en contra de la manecilla de reloj es positivo. Cuando es negativo, cuando está a favor de las manecillas de reloj. Entonces aquí podemos tener un torque. Miren que aquí la fuerza 3, si hacemos el giro va que a favor de las manecillas de reloj, por lo tanto es negativo. Esta fuerza 1, si hacemos el giro va en contra de las manecillas de reloj, lo cual es positivo. Equilibrio de un cuerpo rígido. Cuerpo rígido es todo cuerpo ideal cuyas partículas que lo forman tienen posiciones relativas fijas entre sí cuando se someten a fuerzas externas, es decir, no se deforman. El movimiento general de un cuerpo rígido es una combinación de movimiento de traslación y de rotación. El efecto de una fuerza externa en un sólido es exactamente el mismo cuando la fuerza se aplica en cualquier punto a lo largo de su línea de acción. Tenemos dos condiciones de equilibrio. La primera condición de equilibrio o condición de equilibrio de traslación. Si el cuerpo no tiene movimiento de traslación, o cuando se mueve a velocidad constante, la suma de las fuerzas aplicadas al cuerpo es igual a cero. Ahí que estamos aplicando la primera ley de Newton, que me dice que la sumatoria de la fuerza neta va a ser igual a cero. Las sumatorias de la fuerza en X van a ser igual a cero y las sumatorias de la fuerza en Y van a ser igual a cero. La segunda condición de equilibrio o equilibrio de rotación, que dice que la suma vectorial de todos los torques o momentos de una fuerza que actúen sobre un cuerpo van a ser igual a cero. Entonces la sumatoria de los torques van a ser igual a cero. Palancas. ¿Qué son las palancas? Las palancas es una máquina simple que se emplea en una gran variedad de aplicaciones. Básicamente constituida por tres puntos. Por el punto de apoyo y mínimo dos fuerzas. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Fulcro o punto de apoyo. Potencia, que es la fuerza que se le aplica. Resistencia es el peso que se va a mover. El brazo de la potencia y el brazo de la resistencia. Aquí podemos tener un ejemplo. Este vendría siendo el punto de apoyo. Esta es la potencia, que es la fuerza que se le está aplicando. Este es el brazo de la potencia. Esta es la resistencia, que es lo que pensamos mover. Y este es el brazo de la resistencia. Tipos de palanca. Dependiendo cómo esté ubicado el punto de apoyo, vamos a tener tres tipos de palanca. Tenemos palanca de primer orden. ¿Por qué se caracteriza? Por tener el fulcro o punto de apoyo entre la fuerza a vencer y la fuerza a aplicar. Entonces aquí tenemos el punto de apoyo. Esta sería la potencia y esta la resistencia. Él está en el medio. De segundo orden se caracteriza porque la fuerza a vencer, o sea la resistencia, se encuentra entre el punto de apoyo y la fuerza a aplicar. Aquí tenemos la resistencia, el punto de apoyo y la fuerza a aplicar. Está entre medio de los dos. Y la palanca de tercer orden se caracteriza porque la fuerza a aplicar está entre ¿qué? Entre el punto de apoyo y la resistencia. Aquí aplicamos la fuerza, este es el punto de apoyo y este sería la resistencia. Esto lo hacemos cuando cuando nos estamos cortando las uñas. Vamos a hacer unos ejemplos de torque. Primero, si una barra pesa 30 newton y se le aplica una fuerza vertical de 25 newton, determina el valor del momento resultante, o sea la fuerza resultante en el punto O. Aquí tenemos el punto O, tenemos la fuerza que se le está aplicando, que está aquí a 3 metros del punto de origen, y la barra mide ¿cuánto? 4 metros, 3 que hay aquí y 1 metro que hay aquí, la barra mediría 4 metros. Verifiquemos aquí, esta fuerza sería el torque positivo o negativo. Si hacemos el giro, está que contrario a las manecillas de reloj sería positivo. Entonces, para solucionar, miramos aquí. Ya habíamos dicho que la barra mide 4 metros y que la fuerza está aplicando 3 metros del punto de origen.
El peso siempre lo vamos a ubicar en el centro de la barra. Como medía 4 metros, lo ubicamos que a 2 metros. Aquí está el peso de 30 a 2 metros de la barra. Sabemos que torque aquí es igual a a la fuerza por la distancia. Entonces el torque de la fuerza sería 25 newton por 3 metros porque lo estamos midiendo desde aquí. Este es nuestro punto de referencia. Nos daría 75 newton por metro. Es que positivo porque está contrario a las manecillas de reloj. El peso, miremos a ver si es positivo o negativo. Va hacia acá, si hacemos el giro, va a favor de las manecillas de reloj. Sería negativo, entonces sería menos 30 newton por 2 metros. Me daría menos 60 newton por metro. El torque resultante o el torque neto sería que 75 newton menos 60 me daría 15 newton por metro. ¿Qué me indica? Que la barra va a ¿dónde? Va hacia arriba. Porque el torque es positivo, o sea que está en contra de las manecillas de reloj, está haciendo este movimiento. Veamos otro ejemplo. Suponiendo que la barra de la figura tiene un peso de 100 newton, el valor de la fuerza 1 y fuerza 2 son respectivamente, ¿qué nos están pidiendo hallar? Fuerza 2, fuerza 1. Analicemos. Fuerza 2, signo. Si hacemos el giro, contraria a las manecillas de reloj positivo, fuerza 1, esta fuerza 80 newton a favor de las manecillas del reloj sería negativa. Entonces, ¿cómo están ubicadas las fuerzas? Hay fuerzas que en el eje de la Y. Fuerza 2, si miramos en el eje de la Y, si no miramos el torque, sino en el plano cartesiano, hacia abajo negativa, hacia arriba positiva, hacia abajo negativa. Entonces, ¿qué es el torque? Para hallar el torque sería la fuerza por la distancia, sería fuerza 2 por esta distancia, 80 newton por esta distancia. ¿Y cuánto sería el torque de F1? Sería 0 porque el punto de referencia es F1 y la distancia sería 0, o sea que F1 no tiene torque. Entonces tenemos sumatoria de fuerza en Y, lo que ya hemos dicho, F1 positivo menos F2 menos 80 newton es igual a 0. No tengo ni F1 ni F2, tengo dos incógnitas. Entonces no puedo solucionar la ecuación, tengo que buscar otra ecuación. Me voy para la segunda condición de equilibrio. Me dice que la sumatoria de todos los torques van a ser igual a 0. Entonces tenemos F2 por la distancia menos 80 newton por la distancia. Entonces me quedaría fuerza 2 por 3 metros menos 80 por 9 me da 72 newton por metro. Despejamos fuerza 2. Está restando, pasa a sumar. Está multiplicando, pasa a dividir. Entonces fuerza 2 me quedaría que es igual a 72 newton por metro entre 3 metros. La fuerza 2 es igual a 24 newton. Ahora sí podemos irnos a la primera condición de equilibrio. Recuerden que no tenía ni F1 ni F2, pero ya tengo F2. Reemplazo aquí en esta ecuación. ¿Y qué me queda? Que F1 menos 24 newton menos 80 newton está restando a sumar, o sea que F1 es igual a 104 newton. Bien, ley de la gravitación universal. ¿Qué es esta ley? Ley física clásica que describe la interacción gravitatoria entre distintos cuerpos con masa. Newton postuló que este par de fuerzas de atracción no lo experimentan únicamente los cuerpos celestes, sino que son fuerzas de carácter universal. Por lo tanto, todos los cuerpos la experimentan. A partir de eso, plantea que la ley de gravitación universal, todos los cuerpos se atraen ejerciendo fuerza mutuamente, par de acción y reacción. El módulo de dicha fuerza es directamente proporcional a la masa de los cuerpos e inversamente proporcional al cuadrado de sus distancias. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿A qué va a ser igual la fuerza de gravitación universal? A G por M1 por M2 por R al cuadrado. ¿Qué vendría siendo? F vendría siendo la fuerza, G la constante de gravitación universal, que sería igual a 6,674 por 10 a la menos 11, M1 la masa del cuerpo 1, M2 la masa del cuerpo 2 y R la distancia que los separa. Movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme se define como el movimiento circular en que un móvil se desplaza alrededor de un punto central siguiendo la trayectoria de una circunferencia, de tal modo que en tiempos iguales recorre espacios iguales. Ejemplo de este movimiento tenemos la rotación de la Tierra,
cuando estamos en un carrusel de la feria, las aspas de un ventilador, entre otros. Tiene algunas características, como el periodo, que es el tiempo que tarda en realizar una vuelta o un ciclo. ¿A qué es igual el periodo? T es igual, aquí tenemos la fórmula, a T sobre N. T mayúscula, que vendría siendo el periodo, T viene siendo tiempo y N el número de vueltas. ¿En qué se mide? En todas las unidades del tiempo. En segundos, minutos, horas, días, años. Frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Es el número de oscilaciones que realiza en unidad de tiempo. O sea, el número de vueltas que realiza en unidad de tiempo. Frecuencia entonces sería igual a F, que es el símbolo, N entre T. F, que viene siendo frecuencia, N el número de vueltas y T el tiempo. Si el tiempo está en segundos, la frecuencia la medimos en hertz. Si no, también puede ser revoluciones por minuto, revoluciones por segundo. Aceleración centrípeta. Cuando un objeto describe un movimiento circular uniforme, su rapidez permanece constante. Sin embargo, su velocidad cambia de dirección, de lo cual se deduce que experimenta una aceleración. Lo que veíamos acá. Miren que aquí la velocidad va a permanecer constante. ¿Qué va cambiando la velocidad? La dirección. Va cambiando la dirección. Entonces eso es lo que nos mide la aceleración centrípeta. Fuerza centrípeta se define como la fuerza centrípeta que va dirigida hacia el centro que se requiere para mantener el movimiento circular uniforme. La velocidad angular es la rapidez con la que varía el ángulo en el tiempo y se mide en radianes por segundo. Recordemos que 2pi radianes es igual a 360 grados, o sea que 2pi da una vuelta completa. Las ecuaciones, aquí tenemos cómo calcular la frecuencia, el periodo, la velocidad lineal o tangencial, la velocidad angular y la aceleración centrípeta. La rúbrica. Veamos que la rúbrica son los aspectos que se le va a evaluar a ustedes. Son 5 aspectos: presentación del trabajo, la interacción del estudiante con el docente en los momentos sincrónicos, el desarrollo del indicador del saber, del hacer y del ser. Y tienen 4 desempeños, que puede ser bajo, básico, alto o superior. La fecha de asignación de la actividad número 6 es el día 21 de julio y la fecha de entrega es el día 4 de agosto. Los próximos encuentros serían el día 22, 23 y 24 de julio. Muchas gracias por la atención.